¿Alguna vez has hecho una promesa a alguien que amabas con todo tu corazón, solo para descubrir después que tu bondad estaba siendo manipulada de la manera más desgarradora que puedas imaginar? ¿Has confiado alguna vez en alguien tan completamente, tan ciegamente, que ni siquiera se te pasó por la cabeza cuestionar sus intenciones, hasta que un día todo lo que creías se desmoronó a tu alrededor como un castillo de naipes? Pues déjame contarte lo que me pasó después de que mi esposo murió, porque esta historia todavía me quita el sueño por las noches, y sé en lo más profundo de mi alma que compartirla puede ayudar a alguien más que esté pasando por algo similar, alguien que necesite saber que no está solo en este tipo de situación tan dolorosa. Mi nombre es Sara, y hace 3 años perdí al amor de mi vida en un accidente automovilístico que ocurrió un martes lluvioso por la tarde, cuando él volvía del trabajo a casa. Miguel tenía apenas 34 años. Habíamos estado casados durante 7 años maravillosos y hermosos, y estábamos planeando formar una familia precisamente ese año. Habíamos incluso empezado a preparar una de las habitaciones como cuarto de bebé. Cuando el oficial de policía tocó a mi puerta esa noche, recuerdo perfectamente que pensé que alguien debía haberse equivocado, que no había manera posible de que el universo fuera tan cruel como para arrebatarme a la persona que hacía que mi mundo tuviera sentido, que le daba significado a cada día que vivía. Pero no era un error, Dios mío, no era ningún error. Mi esposo se había ido para siempre, y yo quedé con un dolor tan profundo, tan devastador, que ya ni siquiera podía reconocerme a mí misma cuando me miraba al espejo por las mañanas. El funeral fue una nebulosa borrosa de ropa negra y condolencias susurradas, de gente diciéndome que el tiempo curaría todas las heridas, que era lo suficientemente joven como para empezar de nuevo, que él querría que fuera feliz y siguiera adelante con mi vida. Pero ¿cómo podía ser feliz cuando la otra mitad de mi alma había sido arrancada violentamente de mi lado? ¿Cómo podía siquiera pensar en seguir adelante cuando cada rincón de nuestra casa me recordaba a él, cuando todavía podía oler su colonia en su almohada, cuando me sorprendía poniendo la mesa para dos antes de recordar con un dolor punzante que ahora estaba sola, completamente sola? En esas primeras semanas terribles después de que Miguel murió, su madre Bárbara se convirtió en mi salvavidas de maneras que jamás hubiera esperado o imaginado. Ella había perdido a su único hijo, el niño que había sido su razón de vivir durante más de 3 décadas, y yo había perdido a mi esposo, al hombre con quien planeaba envejecer y construir una vida llena de amor y recuerdos. Nos aferramos la una a la otra como dos personas ahogándose en un océano de tristeza y desolación, buscando desesperadamente algo a lo cual agarrarnos para no hundirnos completamente. Bárbara siempre había sido amable conmigo durante nuestro matrimonio, aunque no éramos particularmente cercanas ni teníamos esa relación de suegra y nuera que se ve en las películas. Miguel había sido su bebé milagro, nacido después de años de luchas con la fertilidad y 2 abortos espontáneos absolutamente desgarradores, que casi la destruyen emocionalmente. Ella lo había criado sola después de que su esposo la abandonara, cuando Miguel apenas tenía 5 años de edad, trabajando en 2 empleos diferentes, para asegurarse de que él tuviera todo lo que necesitaba, sacrificando su propia felicidad y sus propios sueños para que su hijo pudiera prosperar y tener oportunidades que ella nunca tuvo. Siempre había admirado su fuerza y su devoción inquebrantable hacia Miguel, y sabía que su muerte la había destrozado de maneras que quizás solo yo podía entender verdaderamente. Me llamaba todos los días sin falta, a veces múltiples veces al día, llorando tan fuerte que no podía recuperar el aliento, diciéndome entre sollozos que no sabía cómo vivir en un mundo donde su bebé ya no existía, donde no podría verlo crecer más, ni abrazarlo, ni escuchar su voz. Yo manejaba hasta su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, y nos sentábamos juntas durante horas interminables, mirando álbumes de fotos, compartiendo recuerdos que nos hacían reír y llorar al mismo tiempo, llorando hasta que no nos quedaban más lágrimas por derramar. Me contaba historias sobre la infancia de Miguel que yo nunca había escuchado antes, sobre aquella vez que se rompió el brazo intentando trepar un árbol para rescatar a un gatito que estaba atrapado, sobre cómo ahorraba su mesada para comprarle flores cada Día de las Madres sin que ella se lo pidiera, sobre el orgullo brillante en sus ojos cuando se graduó de la universidad y le dijo que todo lo que había logrado era gracias a ella y a sus sacrificios. Estos momentos con Bárbara eran dolorosos y hermosos al mismo tiempo, una mezcla agridulce de lágrimas y sonrisas, y sentía que estábamos construyendo un lazo forjado en nuestra pérdida compartida, una conexión que trascendía la típica relación entre suegra y nuera. Aproximadamente 2 meses después del funeral, cuando apenas estaba empezando a aceptar que Miguel nunca volvería a casa, Bárbara me llamó una noche sonando diferente de lo habitual. Su voz estaba temblorosa como siempre, pero había algo más ahí también,
algo que sonaba casi como vergüenza o pudor, como si estuviera a punto de pedirme algo que le costaba muchísimo trabajo. Me explicó con voz entrecortada que estaba teniendo serias dificultades financieras, que había tenido que tomar tiempo libre del trabajo después de la muerte de Miguel, porque simplemente no podía funcionar, y que su empleador había sido comprensivo al principio, pero ya no podía mantener su puesto disponible por más tiempo. Me contó que tenía algunas facturas médicas de un procedimiento que se había hecho el año anterior que se estaban acumulando y ahogándola, que su renta había subido considerablemente y estaba luchando para mantenerse al día con los gastos más básicos de supervivencia. Se disculpó profusamente por siquiera mencionarlo, dijo que sabía que yo estaba lidiando con mi propio dolor inmenso y que no quería ser una carga adicional para mí, pero que no sabía a dónde más acudir, y estaba genuinamente asustada de que pudiera terminar en la calle, sin hogar. Mi corazón se rompió por ella una vez más, como si el dolor no fuera ya suficiente. Aquí estaba esta mujer increíble que había dado absolutamente todo para criar al hombre que yo amaba, que había sacrificado tanto a lo largo de su vida entera, y ahora en su momento de mayor necesidad, estaba sufriendo sola y desesperada. No podía soportar el pensamiento de que la madre de Miguel estuviera luchando de esta manera. No podía imaginar qué pensaría él si supiera que yo tenía los medios para ayudarla y decidía no hacerlo. La póliza de seguro de vida que Miguel tenía a través de su trabajo había pagado una suma considerable, y aunque el dinero no podía traerlo de vuelta ni llenar el vacío masivo en mi vida, sí significaba que yo estaba financieramente estable y segura para el futuro previsible. Sin pensarlo dos veces, sin dudarlo ni un segundo, le dije a Bárbara que la ayudaría, que Miguel querría que cuidara de su madre, que éramos familia, y la familia se cuida mutuamente en los momentos difíciles. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo, que marcaría el inicio de esta pesadilla. Le dije a Bárbara que le daría $380 cada mes para ayudarla con sus gastos y necesidades básicas. No era una cantidad enorme que me fuera a dejar en la ruina, pero era suficiente para hacer una diferencia real en cubrir su renta y sus cuentas, y era algo que yo podía permitirme sin ponerme en peligro financiero. El número no era al azar tampoco. Tenía un significado profundo y especial para mí. El cumpleaños de Miguel era el 8 de marzo, el tercer mes y octavo día, y de alguna manera darle $380 se sentía como una forma de mantener su memoria viva, de honrarlo cuidando de la persona que lo había amado primero, y por más tiempo que nadie en este mundo. Bárbara lloró cuando se lo dije. Dijo que yo era un ángel enviado del cielo, que Miguel había elegido a la mujer perfecta para pasar su vida, que no sabía qué haría sin mí en su vida. Me prometió que sería solo temporal, solo hasta que pudiera ponerse de pie nuevamente y encontrar un nuevo trabajo, tal vez 6 meses como máximo, tal vez incluso menos, si tenía suerte. Le dije que no se preocupara por plazos o tiempos, que estaba feliz de ayudarla durante el tiempo que necesitara, que me daba consuelo y paz saber que estaba haciendo algo que Miguel aprobaría, algo que lo haría sentirse orgulloso de mí si pudiera verme. Me abrazó tan fuerte ese día, con tanta gratitud y emoción, y recuerdo sentir que tal vez, solo tal vez, algo bueno podía salir de esta tragedia horrible, que tal vez el legado de Miguel podía vivir a través de la manera en que nos cuidábamos mutuamente en su ausencia. Configuré una transferencia automática desde mi cuenta bancaria a la suya, $380 el primer día de cada mes como un reloj, puntual e invariable. Durante los primeros meses todo parecía ir exactamente como debía. Bárbara me llamaba tan pronto como el dinero aparecía en su cuenta, agradeciéndome profusamente con voz emocionada, actualizándome sobre su búsqueda de empleo, contándome sobre entrevistas que tenía programadas o solicitudes que había enviado a diferentes empresas. Me invitaba a cenar a su apartamento regularmente, cocinaba las comidas favoritas de Miguel que yo tanto extrañaba, y hablábamos de él durante horas y horas, manteniendo su memoria viva en las historias que compartíamos y en el amor que ambas todavía sentíamos tan profundamente por él. Se convirtió en una rutina reconfortante, una conexión que nos ayudaba a ambas a navegar el paisaje imposible de la vida después de una pérdida tan devastadora. Me sentía bien con lo que estaba haciendo. Sentía que estaba honrando la memoria de Miguel de una manera tangible y real. Sentía que estaba siendo el tipo de persona que él siempre creyó que yo era en su corazón. El dinero iba a ayudar a su madre a sobrevivir, a tener un techo sobre su cabeza y comida en su mesa, y eso importaba más para mí que cualquier otra cosa en la que pudiera haber gastado ese dinero. No necesitaba vacaciones lujosas, ni ropa cara, ni un auto nuevo y brillante. Lo que necesitaba era sentir que la muerte de Miguel no había sido completamente sin sentido, que algo positivo y bueno podía emerger de los escombros de mi vida destrozada. Pero conforme los meses se convirtieron en un año,
y luego en 2 años completos, comencé a notar algunas cosas que no cuadraban del todo, detalles pequeños que me hacían fruncir el ceño con confusión. Bárbara había dejado de mencionar su búsqueda de empleo, había dejado de hablar sobre entrevistas o solicitudes que estuviera enviando, había dejado de actuar como alguien que estaba tratando activamente de mejorar su situación financiera y volver a ser independiente. Cuando le preguntaba al respecto, intentando ser delicada y comprensiva, se ponía vaga y evasiva, diciendo que el mercado laboral era muy difícil para alguien de su edad, que seguía buscando pero nada parecía ser el ajuste correcto, que estaba considerando volver a estudiar o aprender una nueva habilidad, pero no había descubierto exactamente qué todavía. Intenté ser comprensiva y paciente, sabiendo que el dolor puede hacer que sea difícil concentrarse en asuntos prácticos, sabiendo que la depresión puede drenar tu motivación y hacer que todo se sienta imposible y abrumador, pero había algo en la manera en que cambiaba de tema, algo en la forma en que de repente empezaba a hablar de Miguel o me preguntaba sobre mi vida cada vez que yo presionaba sobre sus planes, que me hacía sentir incómoda y sospechosa. Aún así, empujé esos sentimientos a un lado. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica o poco comprensiva. Me recordé que cada persona procesa la pérdida de manera diferente, y que tal vez Bárbara simplemente necesitaba más tiempo del que había anticipado inicialmente. Entonces comencé a notar otras cosas, detalles más pequeños que individualmente parecían insignificantes, pero que juntos comenzaban a pintar una imagen perturbadora y preocupante. Cuando visitaba su apartamento, notaba cosas nuevas apareciendo con una frecuencia que me parecía extraña. Un televisor grande de pantalla plana que definitivamente no había estado ahí antes, colgado en la pared como en las casas de revista. Muebles nuevos en su sala de estar, piezas de aspecto costoso y elegante que parecían fuera de lugar para alguien que supuestamente estaba luchando para pagar la renta cada mes. Bolsos de diseñador tirados casualmente en el mostrador de su cocina, del tipo con logos reconocibles que cuestan cientos o incluso miles de dólares, y que yo apenas podía mirar en las tiendas sin sentir culpa. Ropa nueva colgando en su armario con las etiquetas todavía puestas, marcas de alta gama que yo no podía permitirme ni siquiera con mi dinero del seguro. Sus uñas siempre estaban recién arregladas con diseños elaborados, su cabello profesionalmente teñido y peinado en cortes modernos, y mencionaba ir al spa o hacerse masajes con una frecuencia casual que parecía absolutamente bizarra para alguien que supuestamente había estado al borde de quedarse sin hogar apenas 2 años atrás. Al principio, me inventaba excusas para ella en mi mente, tratando de racionalizar lo que veía. Tal vez había encontrado algunas cosas en oferta, tal vez eran regalos de amigas generosas, tal vez estaba usando tarjetas de crédito y hundiéndose en deudas peligrosas, tal vez yo estaba siendo crítica o tacaña, tal vez debería simplemente alegrarme de que parecía estar disfrutando su vida nuevamente después de la pérdida devastadora de su hijo. ¿Quién era yo para vigilar cómo gastaba su dinero o vivía su vida? Pero la sensación incómoda no desaparecía, y se hacía más fuerte cada vez que veía algo nuevo, cada vez que mencionaba alguna actividad o compra que parecía incompatible con la historia que me había contado sobre sus dificultades financieras. ¿Te ha pasado alguna vez que sabes que algo está mal, pero tienes miedo de mirar demasiado de cerca porque no quieres enfrentar lo que podrías encontrar? Eso era exactamente donde yo estaba, atrapada en esa zona gris entre la ignorancia cómoda y la verdad dolorosa. No quería creer que Bárbara, la mujer que había criado al amor de mi vida, la mujer con la que me había unido en nuestro dolor compartido, pudiera estar engañándome de manera tan descarada. No quería reconocer la sospecha creciente que estaba echando raíces en mi corazón, porque se sentía como una traición a la memoria de Miguel, como si dudar de su madre fuera de alguna manera dudarlo a él también. Pero las señales seguían multiplicándose, y se volvían más y más difíciles de ignorar con cada día que pasaba. Un día cuando pasé por su apartamento sin avisar, simplemente porque estaba cerca y pensé en saludarla, noté fotos de vacaciones en su refrigerador, imágenes de Bárbara en una playa en algún lugar tropical, sosteniendo bebidas coloridas y viéndose más feliz y relajada de lo que la había visto en años. Cuando le pregunté al respecto, tratando de sonar casual y no acusatoria, pareció nerviosa y desconcertada. Dijo que había sido un viaje de último minuto con algunas amigas, una oportunidad para alejarse y despejar su mente del dolor constante. Pero unas vacaciones en la playa no son baratas en absoluto, especialmente no el resort en el que parecía estar quedándose según las fotos, y no podía entender cómo alguien que necesitaba $380 cada mes solo para sobrevivir podía permitirse una escapada tan extravagante y lujosa. El punto de quiebre llegó en lo que habría sido el 37º cumpleaños de Miguel, una fecha que había estado temiendo durante semanas.
Sabía que sería emocionalmente devastador marcar otro año de vida que él nunca viviría, otro pastel de cumpleaños con velas que nunca soplaría, otro recordatorio cruel de todo lo que habíamos perdido. Decidí visitar a Bárbara temprano esa mañana, pensando que podríamos pasar el día juntas, tal vez visitar la tumba de Miguel y compartir nuestros recuerdos y ayudarnos mutuamente a atravesar el dolor. Cuando llegué a su edificio de apartamentos, me senté en mi auto por un momento, reuniendo mi fuerza, tratando de prepararme para el maratón emocional que nos esperaba. Fue entonces cuando la vi saliendo de su edificio, y literalmente me quedé sin aliento. Bárbara estaba vestida con ropa deportiva costosa, del tipo con logos de diseñador que cuestan más que todo mi guardarropa de gimnasio combinado. Llevaba una estera de yoga bajo el brazo, y estaba charlando animadamente por teléfono, riéndose de algo, viéndose despreocupada y enérgica, y completamente diferente a una mujer que supuestamente se estaba ahogando en problemas financieros. Pero lo que realmente me impactó hasta el fondo de mi alma fue lo que vi estacionado en su lugar designado. Un auto completamente nuevo, elegante y brillante, con placas temporales del concesionario todavía visibles en las ventanas. No solo cualquier auto, sino un vehículo de lujo, del tipo con el que yo siempre había soñado, pero que nunca podría justificar comprar incluso con mi pago del seguro. Me quedé ahí congelada, viéndola subirse a ese auto, viéndola alejarse sin ninguna preocupación en el mundo, y algo dentro de mí finalmente se rompió en 1000 pedazos. Esperé hasta que se fue, desapareció por la calle, y luego me senté en mi auto y lloré como no había llorado en meses. No las lágrimas suaves de dolor a las que me había acostumbrado, sino lágrimas furiosas, frustradas, traicionadas que quemaban mis mejillas y hacían que mi pecho se agitara con sollozos incontrolables. ¿Cómo podía hacerme esto? ¿Cómo podía tomar mi dinero? Dinero que le estaba dando por amor y respeto a la memoria de Miguel. Dinero que le estaba dando porque pensaba que estaba luchando y necesitaba ayuda desesperadamente, y usarlo para financiar un estilo de vida de lujo y ocio que yo misma no me podía permitir. ¿Cómo podía mirarme a los ojos, mes tras mes, aceptando mi ayuda mientras claramente estaba viviendo mejor que yo? La traición se sentía casi tan profunda como la pérdida de Miguel. Había sido, porque no se trataba solo del dinero en absoluto. Se trataba de la confianza, del vínculo que pensé que habíamos construido sobre los cimientos de nuestro dolor compartido, del hecho de que había explotado mi amor por su hijo, había manipulado mi deseo de honrar su memoria, había convertido mi bondad en su cajero automático personal. Me sentía estúpida y ingenua y usada, y estaba furiosa conmigo misma por no haberlo visto antes, por ignorar todas las señales que habían estado justo frente a mi cara durante meses y meses. Manejé a casa en un estado de aturdimiento total, mi mente acelerada con preguntas y enojo y dolor que no sabía cómo procesar. ¿Debería confrontarla inmediatamente? ¿Debería simplemente detener los pagos sin explicación? ¿Debería exigir que me devolviera el dinero? Parte de mí quería llamarla en ese mismo momento y gritarle, decirle exactamente lo que pensaba de su engaño y su manipulación despreciable. Pero otra parte de mí, la parte que todavía estaba en duelo y exhausta, y desesperadamente triste, solo quería acurrucarme en la cama y pretender que nada de esto estaba sucediendo, que podía volver a la ignorancia feliz de hace unos meses. Pasé el resto del cumpleaños de Miguel sola, no visitando su tumba como había planeado, no honrando su memoria de la manera que había intentado, sino obsesionándome con hojas de cálculo y estados de cuenta bancarios, calculando exactamente cuánto dinero le había dado a Bárbara durante los últimos 2 años. El número me hizo sentir físicamente enferma, un nudo en el estómago que no se iba. Casi $10,000. Dinero que podría haber sido ahorrado o invertido o donado a causas que a Miguel le importaban profundamente, en lugar de forrar los bolsillos de alguien que me había mentido desde el principio mismo. Revisé las redes sociales, algo que rara vez hacía porque me deprimía ver a todos viviendo sus vidas felices, y encontré la página de Facebook de Bárbara que no había revisado en meses, porque había estado tan absorta en mi propio dolor. Sus configuraciones de privacidad eran flojas y descuidadas, y podía ver absolutamente todo. Publicaciones sobre su auto nuevo con emojis emocionados, fotos de no una, sino múltiples vacaciones a lugares exóticos y hermosos, registros en restaurantes caros y días de spa y viajes de compras. Estaba viviendo su mejor vida, su vida de ensueño, y lo estaba haciendo con mi dinero, todo mientras mantenía la ficción de que apenas estaba sobreviviendo, de que cada dólar que yo le enviaba era una necesidad vital. Esa noche no pude dormir ni un segundo, dando vueltas en la cama mientras mi mente no dejaba de reproducir cada conversación que habíamos tenido,
cada vez que me había agradecido por ayudarla, cada lágrima que había derramado mientras hablaba de lo difíciles que eran las cosas para ella. Algo de eso había sido real. ¿Se había estado riendo de mí a mis espaldas pensando que era una tonta fácil de manipular? ¿O se había convencido de alguna manera de que merecía esto, de que porque había criado a Miguel y sacrificado por él, tenía derecho a vivir de su viuda indefinidamente sin sentir ningún tipo de remordimiento? Pensé en Miguel, y en lo que pensaría de esta situación tan retorcida, en lo que querría que hiciera. ¿Estaría enojado con su madre por engañarme de esta manera tan cruel? ¿Entendería su necesidad de encontrar alegría y consuelo después de su muerte, incluso si significaba ser deshonesta sobre sus circunstancias? ¿Pensaría que yo estaba siendo mezquina por preocuparme por el dinero cuando habíamos perdido algo infinitamente más valioso que cualquier cantidad de dólares? Estas preguntas me atormentaban sin cesar, y me di cuenta con una tristeza abrumadora de que nunca sabría las respuestas. Porque Miguel se había ido y yo estaba sola en este lío horrible, tratando de descifrar lo correcto sin su guía o apoyo. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados de llorar toda la noche, tomé una decisión que sabía que tenía que tomar. Necesitaba saber la verdad, toda la verdad completa. No solo lo que podía juntar de publicaciones en redes sociales y vistazos de su apartamento. Necesitaba escucharlo de Bárbara misma. Necesitaba mirarla a los ojos y preguntarle directamente qué había estado haciendo con mi dinero y por qué me había mentido durante tanto tiempo sin ningún tipo de culpa aparente. Merecía eso al menos. Merecía entender cómo alguien en quien había confiado y apoyado podía traicionarme tan completamente, tan descaradamente. La llamé y le pregunté si podía visitarla esa tarde. Le dije que había algo importante que necesitábamos discutir de manera urgente. Sonó alegre y desprevenida. Dijo que por supuesto, que siempre le encantaba verme, que tal vez podríamos pedir almuerzo y hacer una tarde de ello como en los viejos tiempos. La manera casual en que habló, la ausencia completa de culpa o conciencia en su voz, hizo que mi enojo ardiera aún más caliente en mi pecho. No tenía ni idea de que había descubierto su secreto, ni la más mínima pista de que su cómodo arreglo estaba a punto de derrumbarse a su alrededor. Parte de mí quería confrontarla ahí mismo por teléfono, no darle tiempo para preparar excusas o mentiras elaboradas, pero sabía que esta conversación necesitaba suceder en persona, cara a cara, donde no pudiera esconderse detrás de una pantalla o una voz sin rostro. Cuando llegué a su apartamento esa tarde, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho, Bárbara me recibió con un abrazo cálido y una oferta de café recién hecho que olía delicioso. Su apartamento se veía aún más lujoso de lo que recordaba, con obras de arte nuevas en las paredes que probablemente costaban más que mi renta mensual, y flores frescas en jarrones caros que brillaban bajo la luz. Llevaba joyas que no había visto antes, piezas delicadas que capturaban la luz y probablemente costaban más que varios meses de los pagos que le había estado enviando fielmente. Nos sentamos en su sala de estar, en muebles que yo probablemente había pagado sin saberlo, sin tener la menor idea, y ella parloteó felizmente sobre su semana, sobre un club de lectura al que se había unido con otras señoras del vecindario, sobre planes para redecorar su dormitorio con un estilo más moderno. La dejé hablar, observándola de cerca, buscando cualquier señal de culpa o incomodidad en su expresión o lenguaje corporal, pero no había nada en absoluto. Estaba completamente relajada, completamente confiada de que su engaño permanecía sin descubrir, de que yo seguía siendo la viuda ingenua que enviaba dinero sin hacer preguntas. Finalmente, no pude soportarlo más. Sentía que iba a explotar si no decía algo ya. La interrumpí a mitad de oración y dije, con voz temblorosa por la emoción contenida, «Bárbara, te vi ayer por la mañana. Vi tu auto nuevo, y he estado notando muchas otras cosas nuevas en tu vida últimamente. Creo que necesitamos hablar sobre el dinero que te he estado dando todos estos meses». El cambio en su expresión fue inmediato y dramático, como si alguien hubiera apagado un interruptor. La sonrisa cálida desapareció instantáneamente, reemplazada por algo que se parecía mucho al pánico puro. Sus ojos se abrieron enormemente y su cara se puso pálida de manera notable y alarmante. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo, claramente buscando palabras desesperadamente, tratando de inventar algo sobre la marcha. ¿Qué quieres decir? Finalmente logró decir, su voz mucho más tranquila y menos segura de lo que había sido momentos antes. Respiré profundamente, tratando de mantener mi voz firme y controlada a pesar de la rabia y el dolor que se revolvían dentro de mí como un huracán. Me dijiste que necesitabas ayuda con la renta y las cuentas, que estabas luchando financieramente después de que Miguel murió y que podrías quedarte sin hogar.
Pero tienes un auto de lujo completamente nuevo. Has estado en múltiples vacaciones costosas. Tienes bolsos de diseñador y muebles nuevos y claramente no estás luchando para nada. Así que necesito que me digas la verdad, ahora mismo, sin más mentiras. ¿Qué has estado haciendo con el dinero que te he estado dando? El silencio que siguió fue ensordecedor y pesado, extendiéndose entre nosotras como un abismo que se hacía más y más ancho. Las manos de Bárbara temblaban ligeramente, visiblemente nerviosas, y miraba hacia abajo a su regazo, incapaz de encontrarse con mis ojos. Sara, comenzó, su voz quebrándose con emoción. Puedo explicar. No es lo que piensas. De verdad que no lo es. Pero incluso mientras lo decía, ambas sabíamos que era exactamente lo que yo pensaba, y que cualquier explicación que ofreciera no sería más que una justificación patética para una traición que no podía ser justificada de ninguna manera. Intentó varios enfoques diferentes, su historia cambiando y transformándose mientras hablaba, contradiciéndose de maneras que dejaban claro que se lo estaba inventando todo sobre la marcha, tratando de ver qué versión yo me creería. Primero dijo que había recibido dinero de un pariente lejano que había fallecido y le había dejado una herencia, pero no me lo había mencionado porque no quería que yo dejara de ayudarla o sintiera que había desperdiciado mi dinero en alguien que no lo necesitaba. Luego afirmó que había comenzado un negocio en línea exitoso, que le estaba generando buenos ingresos, pero nuevamente, no me lo había dicho porque estaba avergonzada del tipo de productos que vendía y no quería que yo supiera. Cuando la presioné por detalles específicos, cuando le hice preguntas concretas que serían fáciles de responder si estas historias fueran verdaderas, tropezó y retrocedió, sus mentiras volviéndose más y más transparentes con cada palabra que salía de su boca. Finalmente corté todas las tonterías y dije con firmeza: «Para allá, por favor. Deja de mentirme y dime la verdad de una vez. ¿Alguna vez realmente necesitaste este dinero? ¿Estuviste alguna vez realmente en problemas financieros? ¿O toda esa historia fue una mentira desde el principio mismo?» Lo que dijo después fue de alguna manera incluso peor de lo que había imaginado en mis peores pesadillas. Con lágrimas corriendo por su rostro, Bárbara admitió entre sollozos que nunca había estado en problemas financieros serios, ni cerca de quedarse sin hogar. Sí, había tomado algo de tiempo libre del trabajo después de que Miguel murió, porque estaba destrozada emocionalmente. Y sí, tenía algunas cuentas pendientes, pero nada que no pudiera haber manejado por su cuenta, con un poco de presupuesto cuidadoso y quizás algunos ajustes temporales en su estilo de vida. Pero cuando vio lo dispuesta que yo estaba a ayudar, lo ansiosa que estaba por honrar la memoria de Miguel cuidando de ella, simplemente no pudo resistir la tentación de aprovecharse de mi bondad y mi dolor. El dinero que yo le estaba dando, explicó con voz apenas audible, era como un regalo del cielo, una bendición inesperada, algo que hacía su vida más fácil y cómoda, sin que ella tuviera que trabajar por ello. Se había convencido a sí misma de que lo merecía, de que después de todo lo que había pasado, después de perder a su único hijo, después de sacrificar tanto durante la infancia de Miguel criándolo sola, había ganado el derecho a tener algo de lujo y placer en su vida sin sentirse culpable. El dinero significaba que podía permitirse cosas que siempre había querido, pero nunca había podido justificar gastar su propio dinero duramente ganado. Podía viajar, podía consentirse, podía vivir el tipo de vida con la que siempre había soñado, pero nunca había podido permitirse mientras criaba a un niño sola, con recursos limitados. ¿No crees que merezco algo de felicidad después de todo lo que he perdido?, preguntó entre lágrimas, con voz temblorosa y llena de autocompasión, y sentí que mi enojo alcanzaba un punto de ebullición peligroso. ¿Cómo se atrevía a intentar hacer esto sobre su dolor, sobre su pérdida, cuando había estado explotando los míos de la manera más cruel imaginable? ¿Cómo se atrevía a actuar como si ella fuera la víctima aquí, cuando había pasado 2 años completos mintiéndome en la cara y robándome? Porque eso era exactamente lo que era: robo. Incluso si yo había dado el dinero voluntariamente basándome en premisas completamente falsas. Me puse de pie, todo mi cuerpo temblando con rabia y dolor que ya no podía contener ni un segundo más. ¿Que tú mereces felicidad?, dije, mi voz elevándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma y la compostura. Todos merecemos felicidad, Bárbara. Yo también merezco felicidad, pero mi esposo está muerto, y su madre me ha estado manipulando y usando mi dolor para financiar sus viajes de compras y vacaciones lujosas. ¿Tienes alguna idea de lo traicionada que me siento en este momento? ¿Entiendes que no solo tomaste mi dinero, tomaste mi confianza,
Tomaste el vínculo que pensé que teníamos. Tomaste la única cosa buena que pensé que salió de la muerte de Miguel y la destruiste completamente. Estaba sollozando ahora sin control, rogándome que entendiera, que la perdonara, diciendo que nunca quiso hacerme daño, que había comenzado inocentemente y simplemente se había salido de control, que sabía que estaba mal, pero no podía obligarse a detenerlo porque se había vuelto adicta a ese estilo de vida. Pero ya había terminado de escuchar sus excusas patéticas y sus intentos de justificar lo injustificable. Le dije con firmeza que los pagos se detendrían inmediatamente, que iba a cancelar la transferencia automática tan pronto como llegara a casa, que nunca más quería saber de ella a menos que fuera para disculparse sinceramente y ofrecerse a devolverme el dinero, cosa que ambas sabíamos que nunca sucedería porque ella ya se lo había gastado todo en su vida de lujos. Agarró mi brazo mientras me dirigía hacia la puerta, suplicándome que no me fuera así, que no tirara nuestra relación a la basura por dinero que ella necesitaba para ser feliz, recordándome que ella seguía siendo la madre de Miguel y que él querría que nos perdonáramos mutuamente y nos mantuviéramos cercanas en su memoria. Fue entonces cuando finalmente me quebré por completo, cuando finalmente dejé salir toda la rabia y el dolor que había estado conteniendo durante la conversación entera. «¡No te atrevas!», dije bruscamente, apartando mi brazo de su agarre con fuerza. «No te atrevas a usar a Miguel para manipularme más. Has estado usando su memoria para justificar robarme durante 2 años enteros, y no te dejaré hacerlo ni por un segundo más. Miguel estaría avergonzado de lo que has hecho, profundamente avergonzado. Estaría desconsolado al saber que su madre explotó el dolor y la bondad de su viuda de esta manera tan despreciable. Así que no me digas qué querría él, porque el Miguel que yo conocí nunca querría esto, jamás». Salí de su apartamento con sus sollozos haciendo eco detrás de mí, un sonido que probablemente me perseguiría por mucho tiempo, y conduje a casa en un estado de shock entumecido y confusión total. La rabia todavía estaba ahí, ardiendo caliente y feroz en mi pecho, pero también había una tristeza profunda y penetrante, una sensación de haber perdido algo importante, incluso aunque lo que había perdido había sido construido sobre mentiras desde el principio. Había perdido el consuelo de pensar que Bárbara y yo compartíamos un vínculo especial forjado en el dolor, el consuelo de creer que estaba honrando a Miguel al cuidar de su madre, el consuelo de sentir que algo bueno había salido de la tragedia que nos había destrozado a ambas. Ahora todo eso se había ido, revelado como una ficción elaborada, y me quedaba con nada más que el sabor amargo de la traición y el conocimiento doloroso de que había sido engañada y usada como una tonta. Cuando llegué a casa, inmediatamente me conecté a mi cuenta bancaria y cancelé la transferencia automática, viendo ese pago mensual rutinario desaparecer de mis transacciones programadas con una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. $380, el cumpleaños de Miguel. Un número que había significado algo hermoso y que ahora estaba manchado con engaño y avaricia sin límites. En los días que siguieron a esa confrontación devastadora, pasé por todas las etapas del duelo una vez más. Pero esta vez estaba lamentando la pérdida de una relación que pensé que era real, la pérdida de la confianza que había depositado tan libremente, la pérdida de mi propia ingenuidad y fe en la bondad de las personas. Bárbara llamó y envió mensajes de texto repetidamente durante semanas, a veces disculpándose con palabras que sonaban huecas, a veces tratando de justificarse con argumentos ridículos, a veces acusándome de ser cruel e implacable, a veces rogándome que reconsiderara mi decisión porque me necesitaba. No respondía nada de eso, ni una sola vez. Bloqueé su número, la bloqueé en todas las redes sociales. Corté cada vía de comunicación porque sabía que nada de lo que pudiera decir cambiaría lo que había sucedido o me haría sentir mejor al respecto. Algunos de mis amigos más cercanos, los pocos que sabían sobre los pagos mensuales, me dijeron que debería tomar acción legal, que lo que Bárbara había hecho podría constituir fraude o robo por engaño según las leyes. Pero no tenía la energía ni el deseo de recorrer ese camino tan largo y doloroso, de arrastrar esta situación fea a través de los tribunales y hacerla aún más pública y dolorosa de lo que ya era. El dinero se había ido para siempre, y perseguirlo me costaría más en honorarios legales y energía emocional de lo que jamás podría recuperar de ella. Lo que más dolía, lo que me mantenía despierta por las noches incluso más que la traición financiera, era la realización de que Bárbara nunca realmente se había preocupado por mí como persona, solo como fuente de ingresos. Había pensado que nos habíamos unido por nuestra pérdida compartida, que nuestro dolor había creado una conexión genuina y profunda entre nosotras. Pero ahora entendía con claridad dolorosa que ella solo me había visto como un recurso conveniente, una fuente de ingresos fácil,
Alguien cuyo amor por Miguel podía ser explotado para su propio beneficio egoísta, sin ningún remordimiento. Cada conversación que tuvimos, cada lágrima que derramó, cada recuerdo que compartió, todo había sido manchado por su motivo ulterior oculto. Había estado interpretando un papel elaborado, actuando dolor y gratitud mientras secretamente vivía a lo grande con mi dinero. Y la peor parte era que nunca sabría qué fue real y qué fue actuación calculada, qué momentos de conexión habían sido genuinos y cuáles habían sido manipulación fría. También tuve que lidiar con mi propio papel en lo que había sucedido, mi propia ceguera ante las señales de advertencia que habían estado ahí desde el principio. Mirando hacia atrás con la claridad brutal de la retrospectiva, las banderas rojas habían estado ahí desde temprano, si solo hubiera estado dispuesta a verlas y reconocerlas. Pero había querido tan desesperadamente creer en la narrativa que había creado en mi mente, la historia de dos mujeres apoyándose mutuamente a través de una pérdida insoportable, que había ignorado evidencia que la contradecía de manera obvia. Había dejado que mi dolor nublara mi juicio y mi sentido común. Había dejado que mi deseo de honrar a Miguel anulara mi instinto de supervivencia. En cierto modo, estaba enojada conmigo misma casi tanto como estaba enojada con Bárbara. Enojada de haber sido tan confiada, tan dispuesta a ser usada sin cuestionar nada. Pero también intenté darme algo de gracia y compasión, reconocer que el dolor nos hace vulnerables de maneras que no podemos controlar, que querer creer lo mejor de las personas no es un defecto de carácter incluso cuando lleva a ser aprovechado. Había actuado por amor y generosidad, y el hecho de que esas cualidades hubieran sido explotadas no las hacía incorrectas o vergonzosas de ninguna manera. Lentamente, dolorosamente, comencé a procesar lo que había sucedido y descubrir cómo seguir adelante con mi vida. Tuve que aceptar que la relación con Bárbara había terminado para siempre, que no había manera de volver a un lugar de confianza o afecto, incluso si parte de mí deseaba que pudiéramos hacerlo. Tuve que aceptar que el dinero se había ido, y que obsesionarme con él solo me haría más amargada y resentida con el tiempo. Tuve que aceptar que esta traición era ahora parte de mi historia, parte del legado complicado de la muerte de Miguel, otra pérdida que agregar a la colección de dolor que llevaba conmigo. Pero también tuve que descubrir qué hacer con toda la rabia y el dolor que estaba cargando como un peso en mis hombros. Cómo procesar estos sentimientos de una manera que no me consumiera ni me convirtiera en una persona cínica e incapaz de confiar en nadie. Comencé a ver a una terapeuta profesional, algo que probablemente debería haber hecho mucho antes después de la muerte de Miguel. Y hablar de todo con un profesional neutral me ayudó enormemente a ganar perspectiva y trabajar a través de las emociones complejas que estaba experimentando. Mi terapeuta me ayudó a ver que las acciones de Bárbara eran sobre sus propios defectos de carácter y elecciones, no sobre mi valor o mi juicio, y que ser traicionada no significaba que había hecho algo mal o que era una persona estúpida. También me reconecté con amigos de los que me había aislado un poco durante lo peor de mi dolor, y su apoyo y perspectiva ayudaron tremendamente a sanar mis heridas. Muchos de ellos habían sospechado que algo no estaba bien con la situación de Bárbara, pero no habían querido decir nada, porque no querían parecer que estaban juzgando mis elecciones o agregando más dolor a lo que ya estaba sintiendo. Escucharlos validar mi enojo y mi dolor, escucharlos confirmar que lo que Bárbara había hecho estaba genuinamente mal y no era algo que debería simplemente dejar pasar o perdonar fácilmente, me ayudó a confiar en mi propio juicio nuevamente. Me recordaron quién era yo antes de que esto sucediera, de la persona fuerte, inteligente y capaz que había sido antes de que el dolor y la traición sacudieran mi confianza en mí misma. Me ayudaron a recordar que el engaño de una persona no significaba que todos me engañarían, que todavía podía ser generosa y amable sin ser estúpida o ingenua, que podía abrirme a las personas sin ser vulnerable a ser explotada. A medida que pasaba más tiempo, me encontré pensando menos en lo que Bárbara había hecho y más en lo que yo quería hacer con el resto de mi vida y mi futuro. Miguel había estado muerto durante 3 años ya, y aunque el dolor nunca desaparecería completamente de mi corazón, había evolucionado hacia algo que podía llevar junto con alegría y esperanza y planes para el futuro. Me di cuenta de que había estado tan enfocada en honrar su memoria a través de este pago mensual a su madre, que no había pensado en otras formas de mantener su espíritu vivo, formas que realmente reflejarían quién era él y qué valoraba profundamente. Miguel había sido apasionado por la educación y siempre había hablado sobre los niños en comunidades desfavorecidas que no tenían acceso a buenas escuelas o recursos educativos. Así que decidí comenzar un fondo de becas en su nombre,
usando parte del dinero del seguro para crear algo duradero y significativo que ayudaría a estudiantes a perseguir sus sueños de la manera en que Miguel había perseguido los suyos con tanta pasión. Establecer el fondo de becas se convirtió en un proyecto de sanación para mí, una manera de transformar mi dolor y mi enojo en algo positivo y productivo que haría una diferencia real. Trabajé con escuelas locales para identificar estudiantes merecedores con potencial y necesidad. Creé un proceso de solicitud justo y transparente, y eventualmente otorgué la primera beca en lo que habría sido el 38º cumpleaños de Miguel. Conocer al estudiante que la recibió, escuchar sobre sus sueños y sus desafíos y ver la esperanza brillante en sus ojos cuando se enteró de que obtendría ayuda para pagar la universidad, me dio un sentido de propósito y conexión que no había sentido desde que Miguel murió. Esto era lo que honrar su memoria debería parecer. Me di cuenta con claridad absoluta. No pagar por las vacaciones y viajes de compras de su madre, sino hacer una diferencia real y tangible en las vidas de jóvenes que necesitaban apoyo y oportunidades. Miguel habría amado esto. Habría estado tan orgulloso de ello, y saber eso me trajo más consuelo que cualquier otra cosa en 3 años enteros. Desearía poder decir que Bárbara eventualmente se disculpó sinceramente o intentó hacer las paces de alguna manera significativa, pero eso no es lo que sucedió en la realidad. Después de que la bloqueé y corté todo contacto de manera definitiva, hizo algunos intentos de contactarme a través de conocidos mutuos que teníamos, pero sus mensajes siempre eran la misma mezcla predecible de autojustificación y solicitudes para reanudar nuestra relación, sin ningún reconocimiento genuino del daño que había causado o la confianza que había roto sin remordimiento. Eventualmente dejó de intentarlo por completo, y escuché a través de rumores que se había mudado a otro estado, probablemente para empezar de nuevo en algún lugar sin la incomodidad de toparse conmigo, o con personas que sabían lo que había hecho. Parte de mí esperaba que se sintiera culpable, que se quedara despierta por las noches pensando en cómo había explotado a la viuda de su hijo muerto, pero honestamente, no creo que lo hiciera. Las personas que pueden racionalizar ese tipo de comportamiento, que pueden convencerse a sí mismas de que merecen lo que sea que puedan obtener sin importar cómo lo obtengan, rara vez experimentan el tipo de remordimiento profundo que llevaría a un cambio real o responsabilidad genuina. ¿Y sabes qué? Estoy bien con eso ahora, completamente en paz. Estoy bien con el hecho de que Bárbara probablemente nunca se verá a sí misma como la villana en esta historia. Probablemente siempre creerá que estaba justificada al hacer lo que hizo porque había sufrido. Su falta de remordimiento y responsabilidad no es mi problema por resolver, no es mi carga por llevar en mis hombros. Hice lo que pensé que era correcto basándome en la información que tenía en ese momento, y cuando descubrí la verdad horrible, tomé medidas para protegerme a mí misma y mis recursos. No le debo perdón, no le debo una relación, no le debo absolutamente nada. Lo que hizo estuvo mal, punto final. Y reconocer eso no me hace implacable o amargada. Me hace alguien con límites saludables que se niega a ser explotada. He aprendido que el perdón no siempre significa reconciliación, que puedes soltar el enojo sin dejar que alguien vuelva a tu vida, que protegerte no es lo mismo que ser dura de corazón o cerrada emocionalmente. Estas lecciones vinieron a un costo alto y doloroso, pero son valiosas de todos modos y me han hecho más fuerte. Mirando hacia atrás en todo lo que sucedió, puedo ver ahora con claridad que la traición de Bárbara, por dolorosa que haya sido, me enseñó cosas importantes sobre mí misma y sobre cómo navegar la vida después de una pérdida devastadora. Me enseñó que el dolor puede hacernos vulnerables a la manipulación de maneras que no anticipamos, que las personas a veces explotarán nuestras mejores cualidades para su propio beneficio sin pensarlo 2 veces, pero también que tenemos la fuerza para recuperarnos y seguir adelante incluso cuando hemos sido gravemente heridos. Me enseñó a confiar en mis instintos y prestar atención a las banderas rojas incluso cuando no quiero verlas, a hacer preguntas y buscar la verdad en lugar de aceptar narrativas convenientes que me hacen sentir mejor. Me enseñó que honrar la memoria de alguien se trata de vivir de acuerdo con sus valores y hacer un impacto positivo en el mundo, no de apoyar ciegamente a todos los que estaban conectados con ellos. Más importante aún, me enseñó que soy más fuerte y más resistente de lo que jamás supe, que puedo sobrevivir pérdida tras pérdida y aún así encontrar razones para tener esperanza y amar y confiar nuevamente en las personas. El dinero se fue para siempre, y nunca lo recuperaré. Eso es un hecho que he aceptado. La relación con Bárbara está destruida más allá de cualquier reparación posible, y eso también es una pérdida, aunque lo que perdí no era lo que pensaba que era. Pero todavía estoy aquí, todavía avanzando, todavía encontrando maneras de honrar a Miguel que realmente reflejan quién era él y qué le importaba profundamente.
He creado algo hermoso y duradero de la tragedia, y he aprendido a protegerme sin cerrar mi corazón completamente al mundo. He aprendido que ser amable y generosa no requiere ser ingenua o permitir que me usen como un felpudo, que puedo ayudar a otros sin sacrificar mi propio bienestar o seguridad financiera. Estas lecciones valen más que $10,000, incluso aunque desearía haberlas aprendido de alguna otra manera menos dolorosa. Si estás leyendo esto o viendo este video y has experimentado algo similar en tu vida, quiero que sepas que no estás solo y que no eres estúpido ni ingenuo. El dolor nos hace vulnerables de maneras profundas, y hay personas en este mundo que aprovecharán esa vulnerabilidad sin pensarlo dos veces, ni sentir culpa alguna. No es tu culpa si has sido traicionado por alguien en quien confiabas profundamente, y no tienes que perdonarlos o mantener una relación con ellos solo porque la sociedad te dice que la familia es importante o que guardar rencores está mal. Tienes todo el derecho de protegerte, de establecer límites claros y firmes, de alejarte de las personas que te lastiman sin importar quiénes son, o qué relación tuviste alguna vez con ellos. Tu bondad y tu amor son cosas valiosas y preciosas, y mereces darlos a personas que los atesorarán en lugar de explotarlos para su propio beneficio. Confía en tus instintos siempre. Presta atención a las inconsistencias y banderas rojas que aparecen, y recuerda que siempre está bien hacer preguntas o verificar información, incluso cuando se siente incómodo o acusatorio en el momento. No estás siendo paranoico o desconfiado. Estás siendo inteligente y autoprotector. Estás cuidando de ti mismo como mereces. Y si eres alguien que ha perdido a un ser querido y estás tratando de descubrir cómo honrar su memoria de manera significativa, por favor sepas que hay tantas formas hermosas de hacerlo que no involucran dar dinero a personas que pueden o no necesitarlo realmente. Considera comenzar un fondo de becas como lo hice yo, o ser voluntario para causas que le importaban a tu ser querido, o simplemente vivir de acuerdo con los valores que ellos tenían tan cerca de su corazón. Considera hablar de ellos con cariño, compartir sus historias con otros, mantener su memoria viva a través de la forma en que vives tu propia vida con propósito. Estas cosas son gratuitas o de bajo costo, pero son infinitamente más valiosas que pagos mensuales que desaparecen en la cuenta bancaria de otra persona, sin hacer ninguna diferencia real en el mundo. La mejor manera de honrar a alguien que hemos perdido es asegurarnos de que su impacto continúe, que el amor y la sabiduría que trajeron al mundo sigan expandiéndose mucho después de que se hayan ido. Quiero escuchar de ti ahora, porque sé que no soy la única persona que ha lidiado con algo así en su vida. ¿Alguna vez has sido traicionado por alguien en quien confiabas después de experimentar una pérdida importante? ¿Alguna vez has dado ayuda a alguien solo para descubrir que estaban aprovechándose de tu bondad y generosidad? ¿Cómo lo manejaste y qué aprendiste de esa experiencia dolorosa? Por favor, comparte tus historias en los comentarios aquí abajo, porque creo que todos podemos aprender unos de otros y encontrar consuelo en saber que no estamos solos en estas situaciones difíciles y complicadas. Si esta historia tocó tu corazón o te ayudó de alguna manera, por favor deja un like en este video. Tu apoyo realmente nos ayuda a llegar a más personas que podrían necesitar escuchar este mensaje, que podrían estar pasando por algo similar y sintiéndose solas y confundidas sin saber qué hacer. Y si quieres escuchar más historias reales sobre la vida, la pérdida, el amor, la traición y todo lo demás que nos hace humanos, por favor suscríbete a Desde mi Mirada y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una subida nueva. Entender este tipo de experiencias humanas complicadas, aprender de las historias de los demás y construir una comunidad de personas que se apoyan mutuamente a través de tiempos difíciles es de lo que se trata este canal. Y estoy tan agradecida con cada uno de ustedes que se toma el tiempo de ver, comentar y compartir nuestros videos. Recuerda, tu historia importa muchísimo, tus experiencias importan y mereces ser escuchado y apoyado en tu camino. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy y te veo en el próximo video. Cuídate mucho.